Vamos a ver entonces, y el neutrón, también nos habíamos quedado en esto del modelo atómico, y también está el neutrón, es una partícula elemental eléctricamente neutra, con una masa ligeramente superior a la del protón, y se encuentra en el núcleo. Es decir, aquí a este dibujo agréguenle el protón. Es otra bolita que está junto al protón. Ahí está. Son del mismo tamaño. Bueno, prácticamente del mismo tamaño. Los electrones sí, son más chiquitos. De hecho, el protón y el neutrón son 1000 veces más grandes que el electrón. Ahí está, aquí está el protón. A ver, copienle, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, los que han intentado entrar y vean la grabación, bueno, entonces nada más pónganse al corriente de las lecciones, de los pagos, y y cualquier duda me mandan mensaje. Sí, a veces he visto que tienen problemas de conexión, pero bueno, cualquier situación me la hacen saber. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ah, bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, entonces continuemos. Muy bien, gracias. Ah, bueno, entonces sí, la idea del átomo ya es muy antigua, desde los griegos. Entonces, como les digo, observando la naturaleza, analizándola, encontraron muchas verdades. Bueno, pues sí, hechos que ahora están siendo comprobados, ¿no? Que se comprueban que sí eran verdad. Entonces dice, los átomos en movimiento perpetuo, ininterrumpido, vuelan en el vacío del mundo, yendo de un lado a otro. Entonces sí, ya es esto de movimiento ininterrumpido, es lo que vemos aquí en los electrones. Los, los electrones se mueven aquí en movimiento ininterrumpido. Entonces, aquí es donde ocuparon esa idea de los griegos. Entonces, no era una idea nueva, sino que ya desde hace tiempo los griegos sabían que estos electrones o el átomo
estaba en movimiento ininterrumpido. Ahora entonces, y esto lo observaron del mundo, porque dicen, de hecho, el mundo, de ahí viene su nombre, porque está en constante movimiento, aquí lo dice. El mundo tiene su nombre porque está en constante movimiento. Significa movimiento, está en movimiento constante. Eso significa mundo, significa movimiento. Entonces, por eso es que sabían que las cosas en la naturaleza tenían movimiento ininterrumpido. Ah, bueno, y sí, esta idea ya lo fueron perfeccionando hasta la actualidad. Y también ya tenían la idea de los elementos. Vamos a ver esto, los elementos. Vamos a ver, como subtítulo, bueno, más bien vamos a ver el concepto de elementos. ¿Qué son los elementos? Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Ahí está, los elementos son lo más simple que hay. Miren, los elementos vienen a ser los tipos de átomos que existen. Esos son los elementos, los tipos de átomos que existen. Ejemplo, hay elementos o átomos de hidrógeno. El hidrógeno es un elemento o también un átomo, un tipo de átomo. El helio es otro elemento. Bueno, o el oxígeno. El oxígeno de hecho es un elemento y es otro tipo de átomo. También el sodio. El sodio es otro átomo u otro elemento también. Ahí está, son lo más simple que hay. Y de la combinación. Ah, bueno, ahorita vemos, ahorita me estoy adelantando mucho. Ah, bueno, copien todo esto. Me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, y pónganle aquí el último, los elementos. Hay muchos más elementos, son 118. Este, y los elementos se encuentran en la tabla periódica. En la tabla periódica, en la tabla periódica simplemente. Ahí está, ahí se encuentran todos los elementos. Estos solamente son algunos ejemplos, algunos de los muchos que hay. Ahora, entonces continuemos. Vamos a ver. Ahora vamos a ver los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Se forman de la combinación de dos o más elementos. Ahí está. Entonces, es decir, todos los materiales que conocemos, todos, se forman de la combinación de dos elementos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor
se forma de la combinación de los elementos. El acero, por ejemplo. Ah, se me olvidó aquí comentar de... Bueno, por ejemplo, acá, el agua, tan solo el agua, que no, es esencial para la vida. El agua, su fórmula es, ya la conocen, es la más famosa de todas, H2O, ¿no? Es decir, se forma de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, sí, estos son los compuestos. Se forman de la combinación de dos o más elementos. También está la sal de mesa, que es cloruro de sodio, NaCl. Es cloruro de sodio. ¿Qué es la sal de mesa? Ahí está. La sal que usamos para la comida se forma de la combinación del sodio y el cloro. El cloro es otro elemento. No lo escribí acá, pero viene en la tabla periódica. Es otro elemento. O también, como había dicho, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ahí está, su fórmula es esta, CO2. Ahí está, es un compuesto. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ahí está. Otro elemento, otro compuesto, perdón, otro compuesto. El agua oxigenada, el que ocupamos para desinfectar heridas. H2O2. Ahí está, es esta. El agua oxigenada. Ahí está. A ver, cópienle. Miren cómo cambian las propiedades, tan solo por agregarle otro oxígeno. Miren, aquí rapidito, el agua tiene un solo oxígeno, el agua normal, el que ocupamos para tomar, y tiene dos de hidrógeno. Pero el agua oxigenada, el que se ocupa para desinfectar heridas, tiene dos oxígenos y dos hidrógenos. Bueno, tiene dos oxígenos y el agua normal tiene un solo oxígeno. Y miren, nada más por agregarle ese oxígeno, cambia sus propiedades increíblemente. El agua la tomamos, ¿no? Es esencial para la vida, pero el agua oxigenada no. Si se toma, es tóxico si se toma. Solamente se aplica superficialmente en la herida, se aplica en la herida. No, no se bebe, no se toma. Sería venenoso, sería tóxico si se bebiera. Y tan solo se vuelve tóxica esa agua por agregarle otro oxígeno, ¿ven? Tan solo por agregarle otro oxígeno pasa de beneficiarnos a hacer algo tóxico. Entonces, cambian las propiedades increíblemente con cada elemento, con cada molécula. Ah, bueno, cópienle. Como dije, el agua oxigenada solamente se aplica superficialmente encima, no se toma. Bueno, cópienle. Ah, bueno, entonces continuamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, como había dicho, el acero se forma de la combinación del hierro y el carbono. De ahí se forma el acero, de combinar hierro y carbono. Entonces, sí, todos los materiales que conocemos se forman de la combinación de los elementos. Y esos elementos están aquí en la tabla periódica. Espérame, la voy a sacar. Ah, bueno, y esta idea de los elementos, antes de ver la tabla periódica, ya se tenía en la antigüedad. Dice, dice a los elementos, bueno, ya sabían que los elementos formaban todos los materiales existentes. Y dice a los elementos, los griegos los designan con la denominación estoichea o estoiquea, porque se integran gracias a una armonía corporativa y una especie de intercomunión. Se dice que están unidos entre sí por una cierta ligazón natural.
Ahí está, entonces ya se tenía la idea de enlaces. Es decir, que los compuestos que acabo de dar y todos los que conocemos, se forman gracias a enlaces, enlaces entre los elementos, entre los átomos. Y esta idea de enlaces ya se tenía desde los griegos, que dice acá, se dice que están unidos por una cierta ligazón natural, que conocemos ahora como enlaces. Esto de los enlaces atómicos lo explico en la plataforma. Ya no me va a dar tiempo explicarlo, pero sí lo explico en plataforma. Los enlaces atómicos. Y esa idea ya se sabía, ya se tenía en la antigüedad. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Voy a sacar la tabla periódica mientras. Ah, bueno, entonces aquí está la tabla periódica de los elementos. Pongan como subtítulo, tabla periódica. Tabla periódica de los elementos. Como subtítulo, tabla periódica. Ah, perdón, 118 elementos. Son 118 los que se han descubierto hasta ahora. Bueno, que se sabe que son los elementos que conforman todos los materiales. Ah, bueno, entonces, aquí están los elementos. Son todos los que se han descubierto. Vamos a ver. Aquí tenemos el que había dicho, el hidrógeno. Es el número uno. Luego le sigue el helio. Y así sucesivamente, todos estos elementos. Cada cuadrito tiene las características del elemento. Ah, bueno, en la guía del instituto vienen en la página, espérame, creo que es 59, espérame. Ah, sí, 59, sí, me acordé. En la guía del instituto viene la tabla periódica en la página 59. Esta tabla periódica está bien, ¿sí? Está bien. La pueden ocupar. Espérame, la voy a rotar hasta que se ponga derecha. Espérame. Ahí está. La pueden ver ya sea en su celular o en la computadora. Todos los editores de PDF, bueno, que diga todos los visores más bien de PDF, tienen una opción de rotar para que lo giren y así lo puedan ver así, derecho. En el celular, bueno, es fácil, ¿no? Nada más lo voltean en el celular. Ah, bueno, entonces aquí está la tabla periódica de los elementos, página 59. Esta está bien, sí sirve, esta tabla periódica sirve. De hecho, está más resumida que la que puse hace rato. Entonces, la que está mejor, digo, para este nivel, es esta del instituto. Está bien esta tabla periódica porque vienen los elementos principales, como la masa atómica, el número atómico y el nombre, ¿no? Y el símbolo. Vamos a ver cada uno, vamos a verlo con calma. El símbolo químico, esta letra grande que está aquí, es el nombre abreviado en latín del elemento. Por ejemplo, acá, en esta, igual, en todas las tablas periódicas viene igual. La única diferencia es que unas tienen más información y otras menos información. Depende del nivel para que se esté ocupando. Ah, bueno, entonces, este símbolo químico es el nombre abreviado en latín del elemento. Por ejemplo, hierro es Fe, su símbolo es Fe, porque es ferrum. Ferrum. Ahí está. Hierro en latín es ferrum. Y así con todos los elementos. Por ejemplo, el cobre, aquí, espero que lo estén viendo. A ver, lo voy a señalar. Ahí está, el cobre. Este de acá, Su porque es cubrum. En latín cobre es cubrum. Plata es Ag porque es argium en latín. Y oro es Au porque es aurum. Ahí está. Entonces el símbolo químico es su nombre abreviado en latín. Y así con todos los elementos. Abajo viene, más abajo, su nombre en castellano, bueno, en español, en castellano. Y
Bueno, y más arriba acá está su número atómico. Vamos a especificar sobre eso, sobre el número atómico. También en la guía del instituto viene el número atómico. Aquí está. Es este, es este de acá, es este chiquito que está aquí. Número atómico. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre el número atómico. Bueno, estamos viendo la tabla periódica de los elementos. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el número atómico. Indica cuántos protones y electrones tiene el elemento. Ahí está, a ver, copien y ahorita lo explico con ejemplos. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno, el primer elemento, es el hidrógeno. Bueno, esta tabla que muestro me gusta un poco más porque tiene colores más distinguibles. Pero bueno, como dije, la del instituto sí sirve, ¿eh? Este está bien. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Aquí está, su número atómico es 1. Significa que tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. Ahí está. Esta es la configuración del hidrógeno. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando. El número de neutrones, los neutrones tiende a variar. Sí varía lo de los neutrones, pero por eso me concentro en protones y electrones. Esta sería la configuración del hidrógeno, del H. Su símbolo es H. ¿Sí se entiende? Y nos vamos inmediatamente al helio. El helio, aquí está, tiene número atómico 2. O bueno, también en la guía, en la tabla del instituto. Está. Aquí está. Helio tiene número atómico 2. Significa que el helio tiene dos protones en el núcleo y y dos electrones orbitándolo. Bueno, las órbitas son del mismo tamaño. Ahí está. Tiene el helio, tiene dos protones en el núcleo y dos electrones orbitando. Este es el helio. Ahí está. A ver, copien. Y eso nos indica el número atómico. Nos dice cuántos protones y electrones tiene nuestro elemento en cuestión. A ver, copien. Bueno, y por último ejemplo, el litio. El litio tiene el número atómico 3. Entonces significa que tiene tres protones en el núcleo y tres electrones orbitando. Digo, no voy a poner todos los elementos. Nada más esto es para que se entienda qué es el número atómico. Nada más voy a poner estos tres ejemplos. Bueno, y el litio ya va a tener otra órbita. Entonces se va a ordenar de esta forma. Tiene tres protones en el núcleo. Bueno, obviamente los protones son del mismo tamaño. Y tres electrones orbitando. Ahí está.
Ahí está, así de esta manera. Bueno, no en el examen, digo, final, y en la plataforma, no les voy a pedir, no se les va a pedir que hagan esto, los dibujos de las configuraciones de los elementos, no. Nada más estos son ejemplos para que se entienda, ¿sí? No se les va a pedir que lo dibujen, porque sí, hay que saber por qué hay otra órbita. Bueno, eso no me va a dar tiempo a explicarlo, pero sí, ya a partir del litio, como tiene tres electrones orbitando, ya va a tener otra órbita. No siempre las órbitas van a contener dos electrones. Unas órbitas contienen dos electrones, otros seis, y así se van variando. Después, eso no se les va a preguntar. Mejor ahorita nada más sepan esto del número atómico. Ah, bueno, copien. Ah, bueno, y ya copiaron. Ah, bueno, entonces continuamos. Ah, bueno, entonces sí, aquí están todos los elementos. Hay elementos que tienen ya número atómico alto, como acá, digamos, a ver, el uranio, que en las películas lo vemos, ¿no? Que se ocupa para esto de la cuestión nuclear, de la energía nuclear eh, o incluso en armas no nucleares. Pero ¿por qué se ocupa el uranio? Ah, porque miren, tiene número atómico 92. Significa que tiene 92 protones en el núcleo y 92 electrones orbitando. Significa que ya está muy amontonado el núcleo. Es decir, que a mayor número atómico, a mayor número de protones en el núcleo, más inestable se vuelve nuestro elemento, se vuelve muy inestable y por lo tanto es fácil de romperlo, de romper el núcleo, porque ya se vuelve inestable. Entonces, esa es la razón de por qué estos elementos de número atómico alto se ocupan, dicen, para esas cuestiones, ¿no? De la energía nuclear. Porque ya es más fácil romper el núcleo, porque son muy inestables. Su núcleo se mantiene muy, muy inestable, no, se tiende a romper fácilmente. Hay elementos que solamente se han obtenido en el laboratorio y hay elementos de reciente descubrimiento. Por ejemplo, estos de gris acá. Nada más pongo esta tabla periódica porque tiene estos últimos elementos de reciente descubrimiento. Pero no se les va a preguntar, ¿eh? No crean que se los voy a preguntar. Digo, en esta guía del instituto no vienen esos elementos, pero no se preocupen, no se les va a preguntar. Nada más lo menciono por cuestión adicional, nada más como comentario. Nada más como comentario muestro estos elementos de reciente descubrimiento. Y lo digo porque hay características muy particulares que han estado descubriendo. Por ejemplo, en este elemento, el 115, el moscovio, lo han estudiado, digo, recientemente y todavía no descubren todas sus propiedades. Pero de lo que han descubierto, dicen que ese elemento moscovio es capaz de crear su propio campo de gravedad. Es decir, en los demás elementos no existen las fuerzas gravitacionales, no existen. En cambio, en este moscovio, el 115, por alguna razón, es capaz de crear su propio campo de gravedad, así como un campo gravitatorio, casi como se oyen en las películas, ¿no? De ciencia ficción. Y algunos han dicho, han llegado a decir que eso le daría un sustento a esos objetos voladores que nos dicen que andan ahí en la noche, ¿no? Volando. Es decir, los platillos voladores. Muchos dicen que le daría sustento a la fabricación de esos objetos. De hecho, bueno, y esto lo menciono porque sí, la verdad ya se están pasando con estas historias de extraterrestres. Digo, a mi opinión, yo en mi opinión no creo que haya vida en otros planetas. Y digo, y si hubiera vida, ¿por qué necesariamente creen que su tecnología es superior a la nuestra? ¿Por qué? ¿De dónde sacan eso? Si hay vida en otros planetas,
¿Qué tal si es muy primitiva? ¿Qué tal si nada más son células o son más primitivos que nosotros? ¿Por qué creen que tienen tecnología superior? Digo, es algo que, pues es absurdo creer que tienen a fuerza una inteligencia superior. Pero sí, yo no creo que haya vida en otros planetas. Pero los avistamientos que nos dicen que ha habido, pues capaz que son reales. Pero quienes fabrican esos objetos son seres humanos que ya han logrado esa tecnología. Y son países que ya han logrado construir esos famosos platillos voladores. Por ejemplo, Canadá. Canadá pudo construir un platillo volador en los años 80 porque decía que lo diseñaba para poder transportar personas a velocidades muy grandes. Y sí, lo pudo construir. Canadá pudo construir un platillo volador, pero como decía que era muy costoso, muy costoso fabricar ese aparato, ese platillo, oficialmente dejaron el proyecto, pero sí lo pudieron volar. Pero sí, oficialmente lo dejaron. Y países como Estados Unidos ya han podido construir estos objetos, estas máquinas. Por ejemplo, aquí encontré una patente, espérenme, las voy a mostrarla en pantalla. Ah, bueno, de hecho, ya los Estados Unidos ya han registrado la invención de un platillo volador, precisamente. Miren, aquí está. Este es un documento que se llama patente. Una patente es algo que una persona lleva a registrar, bueno, va a registrar un invento. Cuando crea un invento, algo nuevo, lo va a registrar de que es suyo y hace una patente. Así se llama. Y estas son todas las características de las patentes. Incluso aquí viene su número. Si ustedes copian y buscan este número en Google, así lo teclean en el Google, les va a salir esta patente en el sitio de patentes de Google. Y miren, es del año 73. Y desde ese año, pues ya se tiene la tecnología para construir esos platillos voladores. Miren, aquí está. La patente no dice exactamente cómo construirlo, pero sí dice más o menos cómo, más o menos. No dice exactamente, pero sí como que una idea, ¿no? Entonces aquí dice un objeto volante, ¿no? Flying saucer, etcétera. Y aquí, bueno, describe y describe cómo se podría, cómo se construye. No exactamente, pero sí una idea. Entonces sí, ya el ser humano, el hombre, tiene la tecnología para construir esas máquinas, esos objetos y no vinieron de seres de otro planeta, sino la construyeron los seres humanos. Incluso dicen que la Alemania nazi fue el primero, la primera en construir esos platillos voladores. Dicen que los nazis trabajaban en esa tecnología y cuando los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, cuando vencieron a Alemania, cuando entraron a Berlín, a la capital, se robaron cientos de miles de patentes, cientos de inventos, de conocimientos científicos, de ingeniería, etcétera. Esto lo sabe cualquier historiador serio. Cualquier historiador sabe que se robaron tecnología de los alemanes nazis. Y a los científicos también. Dicen que algunos los llevaron a trabajar a Estados Unidos y otros a la Unión Soviética. Entonces, sí, parte del botín de guerra de la Segunda Guerra Mundial fue el conocimiento de los nazis, sus patentes, sus inventos, sus conocimientos. Bueno, y uno de esos historiadores, uno que se llama Sigmund von Freund, dice que tuvo acceso a algunas de esas patentes y muestra una patente alemana de precisamente eso, un platillo volador. Muestra una patente en lenguaje alemán que habla precisamente eso, de un objeto, un platillo que según en el lenguaje alemán estaba diseñado para viajar a velocidades de kilómetros sobre segundo. Entonces, dice que estaba en fase de prototipos estas máquinas, estos platillos, pero que, bueno, estaban desarrollando esa tecnología cuando estalló la guerra. Y hay anécdotas o leyendas sobre esto. La Alemania nazi sí se sabe que fue a la Antártida, viajó a la Antártida y colonizó ese espacio, el Polo Sur, lo que es el Polo Sur. Ningún país se había acercado mucho porque el frío extremo deformaba los barcos y los hundía, pero la Alemania nazi pudo construir estos rompehielos para penetrar los icebergs, los hielos y poder colonizar ese territorio.
Ah, bueno, entonces pusieron sus banderas y todo, ¿no? Diciendo que la Antártida era de ellos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos hicieron una expedición a la Antártida, porque sospechaban que había nazis ahí.